Lectura de la profecía de Jonás. El Señor dirigió la palabra a Jonás: ponte en marcha y ve a la gran ciudad de Nínive. Allí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré. Jonás se puso en marcha hacia Nínive, siguiendo la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día, proclamando: dentro de 40 días, Nínive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal, desde el más importante al menor. Vio Dios su comportamiento, como habían abandonado el mal camino, y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles, así que no la ejecutó. Palabra de Dios. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, enséñame tus caminos. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Señor, enséñame tus caminos. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores, hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Señor, enséñame tus caminos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran, los que negocian en el mundo como si no disfrutaran en él, porque la representación de este mundo se termina. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús le dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación lo llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que nos guía para entender esta hermosa palabra. Espíritu Santo, ven sobre nosotros, sobre nuestra vida. Tú que nos invitas a recibir esta gran noticia, que el reino de Dios está cerca, que nos llama a la conversión, a creer en esas palabras que dan vida eterna, y el llamado que nos haces a cada uno de nosotros en nuestra historia, para que podamos hablar de las grandezas de Dios, acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, en este domingo tercero del tiempo ordinario se nos ofrecerá 2 invitaciones. Una, a ser seguidores del Señor Jesús, y 2, la conversión. Para transformar nuestras vidas, seguir al Señor Jesús nos conlleva una misión: hacer realidad el reino de Dios en la sociedad, familia, en nuestras vidas. En la primera lectura veremos la profecía de Jonás, cómo la palabra del Señor se dirige a Jonás, profeta que debe ir a Nínive, de los asirios, para predicar la conversión. Este libro, que ha recibido muchas interpretaciones, vio la luz en los tiempos post-exílicos de Esdras y Nehemías. El que se elija a Nínive, la capital del imperio asirio,
será un dato muy curioso, ya que el símbolo del imperio que destruyó Israel, el reino del norte, con Senaquerib. Por lo mismo, cuando se escribe este libro, no existía ya el imperio asirio. Lo que quiere hacer el autor es exponer esas ideas teológicas. El profeta se dirige a los opresores de todos los tiempos para llamarlos a la conversión. Cómo el gran poder de Dios puede actuar sobre la humanidad, para que así se realice su santa voluntad. Es Dios que se manifiesta a la humanidad, incluso a sus opresores. Nos muestra que para Dios nada es imposible y que todos como hijos somos llamados a la conversión, que viene del griego metanoia, cambio mi manera de pensar para cambiar mi manera de actuar. La expresión del Salmo 24 es muy bellísima. Nos dirá: Señor, enséñame tus caminos. Esto lo aprendemos a través de la oración, que nos enseña a entender la voluntad de Dios. Dios que ha sido bueno con nosotros y no nos castiga como merecen nuestros pecados, sino que siempre se manifiesta para salvar a la humanidad. La segunda lectura es tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 7, versos del 29 al 31. Es un texto en el que se refleja la tensión escatológica del cristianismo primitivo, en especial de San Pablo. Es un texto que da una respuesta de San Pablo a los que están preguntando sobre el matrimonio y la virginidad, haciéndonos comprender que cada uno debe vivir según su elección y ninguna vida es más perfecta que la otra, porque el referente es Dios y cada uno tiene que vivir su experiencia cristiana con sentido, unidad y en libertad. También este texto pretende hacer ver a su comunidad que las preocupaciones de este mundo muy frecuentemente nos hacen olvidar otra dimensión muy importante de la vida, porque todos, a la vocación que hemos sido llamados, debemos vivir en unidad, en amor, en ese crecimiento espiritual, porque somos hijos de Dios, para tener un buen desempeño en la vida y así podemos ganar la promesa de la vida eterna. Ahora, el Evangelio de San Marcos presenta a Juan el Bautista como aquel que, al concluir el Antiguo Testamento, introduce a Jesús, que llevaría a su cumplimiento las promesas de los profetas. También aquí se pone en evidencia el mismo pasaje al hacer coincidir el comienzo de la predicación de Jesús con la desaparición de Juan el Bautista, que ha sido encarcelado por orden de Herodes. El mensaje reproducido por el Evangelio de San Marcos es expuesto como un sumario de lo que Jesús ha proclamado, concentrado el contenido en pocas palabras extremadamente densas, recogidas alrededor de la idea fundamental del reino de Dios. El Señor Jesús, que se marcha a Galilea a proclamar la buena noticia, Él dirá: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Ha llegado a su maduración el momento propicio y decisivo para la historia humana. En otras palabras, es el momento que tiene una importancia incomparable en el designio de Dios para la salvación del mundo. Ahora debemos referirnos al reino de Dios, que está cerca. Los significados que la expresión reino de Dios tenía en el Antiguo Testamento con respecto al dominio de Dios sobre la creación y la instauración de la era mesiánica, Jesús imprime en ella tal profundidad que hace de ella el tema clave de su predicación. El Señor Jesús anuncia el reino de Dios como una realidad nueva que toca todos los aspectos de la existencia humana. Es una realidad hecha por Dios y que el hombre puede solamente buscar, recibir y heredar. Es una realidad que tendrá su cumplimiento definitivo cuando se cierre la historia de este mundo terrestre. A esto hace alusión la expresión los últimos tiempos, que encontramos en la Sagrada Escritura, y la otra expresión técnica, escatológica o dimensión escatológica, de la escatología de Jesús y de la vida cristiana, usada por los teólogos. Pero además de eso, como algo igualmente fundamental, encontramos allí la idea de que este reino ya está presente hoy en la persona y en la obra de Jesucristo. De aquí la insistencia de los evangelistas, del llamado que nos hace Jesús a toda la humanidad, de que conozcamos el reino, la buena noticia, que el Señor no viene por los sanos, sino por los pecadores. Vemos cómo en todos los evangelios actúa la misericordia de Dios para vencer las seducciones del mundo, que nos aparta de Dios, al diablo y a los demonios. Por consiguiente, podemos comprender por qué este reino está cerca y ahora. Es decir, su realidad ha comenzado y crece en medio de los hombres con la presencia de Jesús, el Señor. También
podemos expresar el significado pleno de esta expresión diciendo que el reino de Dios es esa situación en la cual, por un don de Dios, podemos vivir en comunión con Él y con los hermanos. Por cuanto el amor de Dios, que se ha manifestado en Jesucristo, viene a ser el principio inspirador de nuestra vida personal y social. Hay dos escenarios que nos presenta continuamente el Evangelio de San Marcos. Uno, camino a lo largo del lago o el mar, y sobre el monte, elementos que son claramente simbólicos, con referencias en el Antiguo Testamento. Así, de un modo más incisivo, se presenta la sustancia del Evangelio, que se resume en el seguimiento de Jesús. El Evangelio de San Marcos habla de esto con varias expresiones. Vengan conmigo, se fueron tras él, sígueme. Si alguno quiere venir en pos de mí. El Señor vio a Simón, a Andrés, su oficio será de ser pescadores. Pero el Señor ahora los invitará, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Se acentúa fuertemente la decisión radical de la respuesta de los dos hombres, de Simón y Andrés. Lo siguieron. En el Antiguo Testamento se seguía solo a Dios y a su ley. Aquí se sigue a Jesús porque ya Dios está entre los hombres, porque es el tiempo indicado, donde el Padre enviará a su Hijo, no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Un poco más adelante, el Señor ve a Santiago y a su hermano Juan, hijo de Zebedeo, que también eran pescadores. A continuación el Señor los llamará, y dejaron a su padre, y se marcharon en pos de él. La llamada al seguimiento del Señor Jesús constituye todo el tejido del Evangelio de San Marcos. El Evangelio termina precisamente con las palabras: Él irá delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, como les dijo, la Galilea, donde veremos a Jesús resucitado. Si seguimos lo que Él ha dicho, es precisamente el comienzo del Evangelio, nuestra vida cotidiana, donde Jesús dice: vengan conmigo. Seguir a Jesús significa vivir según los criterios en los que Él se inspiró. Constituye el final del tiempo del hombre que conduce a la muerte, la presencia del reino de amor y de vida, la conversión en una palabra, la presencia de Dios en medio de los hombres. Precisamente en este seguimiento, aquí y ahora, en nuestra Galilea o vida cotidiana, se juega el destino del hombre, su verdadero futuro, su rostro escondido, y encontrará su sentido de vida en Jesús, el Hijo de Dios. Ahora nos unimos a través de la oración, para que juntos veamos las promesas de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das, que nos envías a tu Hijo Jesús a proclamar esa buena noticia, porque el reino de Dios está en medio de nosotros, para enseñarnos a amar y perdonar, y que a la luz del Espíritu Santo recibamos esos dones y carismas que vienen a transformar nuestra vida, a dar pasos firmes en la fe, y que nos unen al corazón de la Iglesia, la esposa de Cristo, junto con sus ministros, el Papa Francisco, los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, comunidades religiosas y a todos los laicos, para llevar esta obra de evangelización, para que el Señor Jesús pueda quedar en cada corazón. Viene a quitar toda tristeza, soledad, angustia, opresión, tristeza, soledad, mentiras, engaños o por alguna situación difícil que hayas vivido. Tomaste caminos cerrados, adicciones como el alcoholismo, la drogadicción, la pornografía, o tratando de solucionar tu vida, buscando el amor, la fortuna, la fama, el poder, o buscando la venganza de aquella persona que te hizo daño. La brujería, la hechicería, práctica de riegos, baños o amuletos, es la forma en que Satanás viene a matar, a robar, a destruir, a llevar tu vida al abismo de la muerte. En el nombre de Jesús te invito a abrir tu corazón para renunciar a todas esas cosas y buscar la libertad de los hijos de Dios a través de la oración, reclamar sus promesas a través de la palabra, vivir los sacramentos que nos imprimen carácter, en especial la Eucaristía, el mismo Señor que ha querido habitar en el corazón de la humanidad. Dios nos creó por un propósito, que nos llama por nuestro nombre, por nuestra historia, y en el nombre del Hijo de Dios se nos encomienda una misión de amar y cuidar a nuestro prójimo, de ayudar a aquellos que están en la oscuridad, para que puedan encontrar la luz de Cristo, y que se nos invita a orar en estos momentos de crisis, de hacer un alto en el camino, de vivir en constante oración como lámparas encendidas, para que podamos vencer este coronavirus, de orar por nuestros hermanos que han sido contagiados por este coronavirus. Que sea la sangre preciosa de Jesús
para que sean libres de toda muerte y podamos ver este milagro de vida. Como también oramos por los que sufren distintas enfermedades en su cuerpo, enfermedades físicas y mentales, clamando la sangre preciosa de Jesús, sus llagas benditas, para que pueda ser sano, libre y bendecido. Porque los milagros del Señor existen, es creer en sus palabras y dejar toda forma de pecado que trae muerte, maldición, para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Oramos por las naciones y los gobernantes, para que sepan la gran responsabilidad de dirigir una nación y de ayudar a una sociedad para salir de esta crisis económica. Que sepamos ser hermanos, ayudándonos unos a otros. Que también bendecimos nuestras familias, el amor de papá y mamá, que han llevado este compromiso de amor a través del santo matrimonio. Como también pedimos por los matrimonios que están en crisis, para que puedan solucionar esas dificultades, hacer propósitos de cambio. Los que vienen en unión libre, que sepan la bendición a través del santo matrimonio. Porque tu Señor en cada estilo de vida nos llamas a la santidad. Oramos por las personas que han perdido sus seres queridos, que no están solos, que Dios está con ustedes. Y a pesar de estos momentos difíciles que están viviendo, el Señor les ayudará a salir adelante. Y que ese ser querido, que fue un regalo para ti, ahora está en la presencia de Dios. Dale, Señor, el descanso eterno y brilla para ellos la luz perpetua. Que el alma de todos nuestros fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Ahora entrega tu petición, tu necesidad, esos momentos difíciles que estás pasando, pensando como si Dios se hubiera olvidado de ti, pero no es así. Ora con fe, cambia esos pensamientos negativos, cree en sus promesas, que traerán vida en tu vida. Porque no te digo que si crees, verás la gloria de Dios. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con usted. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Este domingo, día del Señor, el Señor que nos ama, nos llama por nuestro nombre, por nuestra historia, y a la luz del Espíritu Santo, entrar en las profundidades de su gracia, para que anunciemos al mundo sus maravillas, porque somos hijos de Dios. Bendiciones del cielo. Feliz día domingo, día del Señor. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.